en la palabra del Señor, en el libro de primero de Samuel, libro de primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. A esta palabra yo le denominé honra a mi pastor. La honra a mi pastor. Como señal de que usted encontró la palabra del Señor, a medida que lo encuentre, se coloca de pies. Amén. El que no lo ha encontrado, no se coloque de pies, no sea pillo. Si lo ha encontrado, se coloca de pies. Y cuando yo vea toda la congregación de pies, voy a entender que vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Lo han encontrado? Amén. Ya es. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así su palabra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das ya en esta tarde, de poder, Dios amado, exhortar, de poder, Dios amado, escudriñar, recibir a través de esta sensibilidad que tú nos das la palabra del Señor. Amén. Señor, lo que no comprendemos, te pido, Dios amado, como tú le dijiste a tus discípulos en el camino, ayúdanos, Padre, para comprender tus escrituras. Abre Amén. nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber lo que tu palabra realmente nos quiere decir, tanto mi vida como la vida de nuestros hermanos al recibir. Padre, Espíritu Santo, tú sé el centro, tú habla, tú exhorta, tú salva, sana, tú restaura, Señor, edifica nuestras vidas. En tus manos lo dejamos en fe creyendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Asiento. Bueno, todos conocemos por la escuela bíblica, los que vemos a la escuela bíblica, ¿verdad? Conocemos la historia de Samuel, Amén. que desde muy pequeño, en un llanto amargo, en un momento Ana lloró por un hijo y se lo prometió al Señor, y este hijo se crió dentro del templo, Amén. dentro de la iglesia. Pero fuera de él, existía allí un hombre que se llamaba Elí, que él luchaba, como a lo mejor el pastor ha luchado por muchos años, luchaba constantemente por tratar de agradar a Dios en todo lo que él pueda hacer, en todas las áreas de su vida. Pero le era difícil porque aquellas personas que le rodeaban, sus hijos sobre todo, personas cercanas, eran muy rebeldes delante del Señor. Muy rebeldes, y esto le costó mucho a Elí. Entonces se empezó a producir que la lámpara de Israel, porque este era el pueblo de Israel, se empezó a apagar. La gloria de Dios en ese lugar manifestándose se empezó a apagar. Su palabra dice: yo había dicho, lo había dicho antes, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, porque estando perpetuamente con el Señor es la manera de estar bien. Amén. Pero había dicho, dice la palabra, más ahora dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La honra, hermanos, es algo que Dios ha puesto sobre la iglesia, sobre la hermandad, para producir cambios en nuestra vida. La honra, como la deshonra, puede producir cambios de alguna manera positivos, en el caso de que fuera honra, y en el caso que es deshonra, algo negativo. Y dentro de la iglesia, quiero que me ponga mucha atención, dentro de la iglesia hemos usado ciertas palabras típicas que las incorporamos para entender un poco lo que son las cosas del Señor. Y uno de los primeros mensajes que mencionó Juan el Bautista y también mencionó Jesús fue: arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Eso fue el primer mensaje. Si usted lee la Biblia, la primera vez que habló Juan el Bautista y la primera vez que habló Jesús fue: arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado. Amén. Y este reino que Jesús vino a implantar para toda su iglesia
es un reino que nosotros lo podemos ver plasmado en la palabra de Dios a través de principios bíblicos que a nosotros como creyentes, ovejas de este redil, nos direccionan para irnos por el camino correcto, que es conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable, dice, y es perfecta. Y hay una palabra que dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero más su fin es muerte. Este reino que ha querido implantar Jesús en nosotros a través del amor, de lo que Él hizo por nosotros, es un reino que Él ha establecido ¿para qué? Para que cada creyente, hijo del Señor, miembros de esta congregación, puedan ser parte de este dominio del reino, podamos estar bajo el dominio de este reino establecido por Jesús, podamos estar bajo las leyes de este reino, porque eso agrada al Señor. Y puedo decirle a ustedes, hermanos, que usted puede estar meditando en su mente: yo pertenezco a este reino. El cristiano que solo viene a la iglesia no necesariamente está bajo el dominio del reino. Ponga atención, porque existen dos grupos de gente. Un grupo de hermanos que solo vive informado de la palabra. Solo vive informado de la palabra. Y hay otro grupo que vive informado, pero experimenta la palabra, que es distinto. Entonces, yo no sé en qué situación, bajo la evaluación que podamos hacernos personalmente, en qué grupo estamos. Estamos constantemente estudiando la palabra, podemos tener conocimiento, pero en cantidad de nuestra mente, porque Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría para entender su palabra. Pero realmente estamos experimentando lo que Él nos está informando, entregando a través de la palabra del Señor. Cuando experimentamos las cosas del reino, entonces aprendemos a cristianos a madurar, a crecer, a educarnos como hijos de Dios. Y eso hace feliz a un pastor de la iglesia. Eso hace que el pastor sonría cuando hay una iglesia que se somete bajo este dominio de este reino al que decía Juan el Bautista, Jesús. Y aquel que está bajo las leyes de este reino, porque hay mandatos, hay principios que nosotros debemos tomar y rescatarnos. Pero este reino, como ha sido establecido desde el principio, así como desde el principio ha sido bueno, que ha puesto Dios en nosotros, así también el diablo desde un principio ha querido corromper este reino. Había una simple regla en el Edén: no comer del fruto del mal y del bien. ¿Pero qué sucedió? El enemigo, el diablo, con su influencia, que es el padre de la mentira, con engaño, influenció a estas dos personas, que era el único pecado que podían cometer, porque adulterio no podían, porque no habían dos mujeres y tampoco dos hombres. Habían dos personas, solo hombre y mujer. La influenció y quebrantó la fidelidad que podría haber tenido la humanidad delante del Señor. El pecado se puso entre medio para que este reino no se acerque a nosotros y no lo podamos entender y a lo mejor experimentar. Desde el principio, el enemigo ha querido corromper su fidelidad que usted podría tener con esfuerzo delante del Señor. Y quiero a usted decirle algo importante: este reino que Dios ha establecido es para someterse, para estar bajo la ley, estamos claros. Pero hay una palabra también que nos enseña que incluso Dios mismo se somete a lo que Él establece. Y le voy a dar un ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3, Hechos, capítulo 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, usted lo va a conocer porque es el llamamiento de Saulo, en ese entonces que era gentil. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ponga atención ahora. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, que eso es lo que debería ocurrir en un hijo de Dios delante del Señor, con temor. Debería uno temblar delante de la presencia del Señor. Y dice aquí: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le preguntó ahí en ese instante a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Yo le pregunto a la iglesia, Dios sabía en ese momento cuando Saulo le preguntó qué debía de hacer, ¿sabía Dios qué tenía que hacer? Amén. Sabía qué tenía que hacer. En ese instante, cuando vio a Jesús, dice que sus ojos les cayeron escamas y no podían ver. Dios se sometió bajo a estas leyes. ¿En qué sentido? Que Él a lo mejor trabaja en cierta parte, pero por eso mismo Él ha trabajado y ha levantado ministerios. Existen pastores, existen evangelistas, misioneros, maestros, profetas, para que sean la voz de Dios, la boca de Dios. Si Dios no lo dijo en ese momento, es porque de alguna manera Dios está honrando a aquellos que han levantado para un ministerio, en el caso de nuestro pastor. Entonces, en primera instancia, querido hermano, usted que está sentado en este lugar, nosotros como creyentes, cuando pensamos en nuestro pastor, lo primero que debemos saber es que nosotros como cristianos no debemos ignorar que el pastor Joel ha sido llamado por Dios. Y por tal dice la palabra que hay que tenerlos por doble honra a los que enseñan y predican la palabra del Señor. Aún más dice, por doble honra. Eso ha sido lo que también Dios ha querido establecer porque se sometió bajo a estas leyes preciosas. Entonces, ¿qué sucedió? Dios usó a un profeta que se llamaba Ananías, para que Saulo de alguna manera llegara a ese lugar, se sometiese a lo que Ananías le dijese, para que dijese alguna palabra y por sobre todas las cosas, ponga atención, este es una linda estrategia, una linda bendición que nosotros podemos entender, un principio bíblico. Si usted aprende a someterse delante de los hombres que Dios ha puesto para liderarnos, usted puede recibir sanidad. Pablo recobró la vista porque Ananías, él puso sus manos y oró. Y él, no fue Dios, fue el que le dijo qué debería hacer. Y eso lo ha establecido de alguna manera el Señor. Por medio de la Escritura nos vamos aclareciendo nuestra mente, entendiendo que de alguna manera Dios nos quiere enseñar a que nosotros estamos bajo autoridades, bajo a personas que Él ha levantado, que son de doble honra y que nos ha bendecido. Yo puedo pensar y decir, para mí, ¿qué es una persona que tenga honra? Es reconocer, dentro de la iglesia, reconocer como hijo de Dios, usted, que aquel que tiene el ministerio, en el caso de nuestro pastor Joel, él tiene algo que yo no tengo y que ha sido escogido, llamado por Dios. A él se le entregó el ministerio de pastorado. Y a lo mejor el de nosotros está en pausa. Y yo no estoy diciendo que vayamos al ministerio. A lo mejor aquí, por ejemplo, conocemos a nuestro hermano Gabriel, que él es evangelista. También hay que tenerlo por doble honra. Pero aquí, ¿cuántos pastores a lo mejor hay? ¿Cuántos evangelistas faltas aún por levantar porque aún no es el tiempo del Señor? Si aquellas personas que somos redil, si usted alguna vez quiere hacer algo, sueña en el Señor, para usted ser respetado cuando tenga un ministerio, tiene que aprender primeramente a respetar por quien está bajo la autoridad. Ese es un principio que yo he aprendido como líder. Si yo quiero que como líder a mí me respeten dentro del departamento juvenil, yo tengo que también aprender a respetar a mi pastor. Porque es un principio bíblico y Dios ha querido así, para traer orden. Entonces Él ha creado pastores, maestros, evangelistas, profetas y misioneros. Y Saulo se sometió, como le decía, a la autoridad de Ananías y fue sanado y fue bendecido. Si obedecemos y nos sometemos bajo la autoridad de nuestro pastor Joel, porque Dios lo ha puesto así, lo digo directamente, seremos bendecidos, porque es la manera en que Dios nos va a levantar y a enseñar. Y algo importante, este reino de Dios es una ley simple. Lo que uno siembra, cosecha. Le pongo ejemplos. Dice la palabra del Señor cuando Él nos recomienda orar. Entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Y qué dice después? Él te recompensará en público. Amén. Yo siembro oración y cosecho una bendición en público. Si yo estudio la palabra de Dios, siembro, estudiar, escudriñar la palabra, ¿qué voy a sembrar en mí? ¿Qué voy a cosechar después? Voy a cosechar entendimiento de la palabra del Señor, y con aquella información que recibe mi mente, yo puedo experimentar y disfrutar de las cosas que Él nos entrega en este reino precioso. Amén. Otras cosas que a lo mejor no les va a gustar,
Muchas veces también no es solo lo espiritual sembrar, también muchas veces es en lo financiero. Y a mí me ha costado este tema bastante. Los que me conocen, los que saben mi opinión, muchas veces me ha costado bastante. Pero yo he entendido y he aprendido y he probado al Señor y he experimentado algo glorioso. No podemos ignorar que también es bueno sembrar en ofrenda a la iglesia, pero también al pastor. Yo le voy a decir pequeños detalles, no quiero nombrar, pero hay un hermano que en las mañanas cuando viene la oración a las 8, saca 2,000 pesos y se lo da al pastor toda la mañana, los domingos. Es un principio que yo aprendí también con un pastor en otro lado, y él me decía, cuando tengas la oportunidad, porque acuérdate, los pastores son de doble honra, cuando tengas la oportunidad de sacar, aunque sean 1,000 pesos, póneselo en el bolsillo. Yo lo hice varias veces, saqué platita, y sin que él se dé cuenta, a un siervo que venía a este lugar, yo también se lo daba. Sacaba de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque esa es una forma de honrar. No es solo pensarlo y decirlo, pastor, yo te amo, yo te quiero, nosotros estamos contigo. Es demostrarlo, porque no es solamente verbalizar la palabra del Señor, sino accionarla para que ésta haga efecto realmente, porque nuestras palabras, lo que decimos, debe ser acorde a lo que nosotros nos comportamos. Debe ser así. Y también algo que me ha costado mucho, que es el diezmo. Y es un tema que a lo mejor muy tabú, que no podemos mencionar. Pero también Dios nos ha enseñado que nosotros debemos diezmar. Debemos dar también ese 10% que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? La ignorancia de la congregación, y lo he escuchado y lo he conversado con otras personas, del pensar de que esa plata se lo queda el pastor y la mala administra. Hemos tenido malos ejemplos en televisión de aquello. De iglesias que se hacen ricas, los pastores se hacen ricos por esos diezmos. Acá no es el caso. Hay una condición, que cuando Dios llama a un pastor, lo llama con la condición de que trabaje de forma completa, sin ningún otro trabajo externo, al ministerio del pastor, del pastorado. Y con esa condición, usted debe entender que por lógica, el pastor está viviendo por fe. ¿Y cómo, de dónde viene el salario? La iglesia debe sembrar. Y ponga atención, usted cuando saca un diezmo y lo entrega y va a lo mejor a manos del pastor, no es que él vaya a ser bendecido, usted está cumpliendo un mandato. El que va a ser bendecido no es él, es usted. Porque si usted siembra delante del Señor a través del diezmo, usted también va a cosechar bendición. Y yo se lo voy a demostrar, porque yo no lo creía así antes. Yo era un poco rebelde, e incluso varias veces estuve a lo mejor conversando con el pastor y yo le decía mi opinión. Y yo probé al Señor, y dentro de mi matrimonio junto a mi esposa yo le conversé, yo le dije, vamos a hacerlo. Y empecé a diezmar. Y este ha sido un mes muy bendecido para mi vida. Gloria a Dios. Porque estaba cegado un tiempo por la mucha presión, por los malos pensamientos erróneos que uno por ignorante los tenía ahí. Y durante una semana estábamos afligidos con mi esposa porque los UIF subieron para la plaza de vivienda. El plazo de vivienda para postular una casa. Y no me tocó más que necesitaba casi 200,000 pesos para subir el UF, porque tenía 850,000 pesos, que era con lo que postulé. Y yo dije, ya, vamos a tratar de a lo mejor pedir un préstamo. Yo le hablé a mi mamá y mi mamá me dio esa platita, 200,000 pesos. Con interés, que no salga de aquí, no está por aquí, no sé. Entonces, ella me dio esa platita y yo cuando me fui a mi cuenta, porque uno puede tener banco estado en su cuenta en su celular, yo la fui a ver. Vi en mi cuenta de ahorro 100,000 pesos más. Y yo le decía, Cata, dime la verdad, no quiero pelear contigo, pero dime la verdad. Tú abonaste plata ahí, ¿por qué hay plata? ¿Por qué hay 950? Yo decía, ¿por qué hay 950? Y yo lo dudé en mi mente. Lo dudé. Yo le dije, esto a lo mejor es un milagro. Me metí a la cartera histórica para ver y no había ningún ingreso. Nada que me comprobase que había 100,000 pesos más. No lo había. Y esta semana volvió a ocurrir. ¿Cómo puede ser? Yo puedo decir con interés anualmente. Pero esta semana, en 2 semanas, me subió 100,000 pesos, 200,000 pesos. Mi cuenta subió. Estaba en casa de Gabriel cuando lo recibí, yo le mostré a mi esposa. Y yo dije, puede ser interés, aún dudando, yo dije, puede ser el interés, y lo vi.
y el interés decía 987 pesos. Gloria a Dios. Y abajo decía abono. Aleluya. Y ese abono es cuando yo transfiero plata y le dejo dinero ahí. Amén. Y estaba ahí. Y yo puedo decir, hermano, con mi experiencia lo he experimentado. Desde que empecé a diezmar he sido bendecido. No lo he hecho pensando que ha sido una obligación, porque no lo comparto así. Lo comparto de tal manera que usted si siembra, usted va a cosechar algo financiero, bendición de parte del Señor, si usted lo hace. Y yo de alguna manera lo inquieto a usted para que pruebe al Señor. Me da pena escuchar, y discúlpeme, me da pena escuchar que son pocos los hermanos que diezman. Son pocos. Y usted puede decir, yo me siento bien y estoy bien económicamente. Pero déjeme decirle que el enemigo es engañoso. Y le ha querido pintar la vida bonita, con mucho dinero y que no le ha faltado, para hacerle ver que usted no necesita diezmar para ser bendecido. Pero como les digo y les repito, hay una palabra que dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero más su fin es muerto. Usted puede estar en ese camino bendecido terrenalmente, pero espiritualmente usted está perdiendo esa bendición, la está perdiendo. Y déjeme decir que si usted no lo hace, Josué lo hará por usted. Y esa persona se ganará esa bendición. Nadie más. Debe estar en nuestro corazón ese impulso, esa inquietud por sembrar en el reino, tanto espiritual como también en la parte financiera. Debemos hacerlo porque así Dios nos ha establecido de alguna manera para crecer, para aprender. Hay una semilla que es innata en nosotros. Nosotros sembramos nuestra decisión por Jesús y cosechamos de su gracia. Él nos ha entregado esa salvación y por eso yo estoy de pie en este lugar y por eso usted está sentado, porque hemos creído en Jesús por medio de la fe de que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, y eso nos mantiene con una fe activa creyendo en que Jesús, Él nos salva y nos sana. Esa es una de las semillas más innatas que puede haber en un cristiano. La mejor siembra que uno puede hacer es decidir por Jesús para cosechar su perdón. Entonces entendemos que bajo este dominio del reino, la única forma en que vamos de alguna manera a crecer es apoyándonos a estar bajo estas leyes. Es la única forma de prosperar. Es la única forma de obtener la sabiduría. Hay una palabra que dice, para que entendamos lo que es siembra y cosecha, hay una palabra que dice, presta oído y te daré sabiduría. Yo puedo venir a la iglesia, después llegar a la casa y decir, wow, la palabra me impactó. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo. ¿Y dónde está el versículo? Tampoco. No prestó atención. Si yo siembro atención a la palabra del Señor, como lo está haciendo ahora, directamente hacia acá, si yo siembro eso, cosecho también lo que la palabra estaba reflejando en mí. Y de hecho, aún más en un detalle, y yo lo he aprendido. Si hay algo que alguien acá adelante predique y diga, por ejemplo, usted va a ser bendecido, una forma de recibir eso es decir amén. Lo recibe. El amén se ve casi ausente en la iglesia de repente. Pero es porque hemos ignorado que por medio del amén nosotros también adquirimos esa bendición. Cada vez que se pare un pastor, cada vez que se pare un predicador en este lugar, un evangelista, un hermano, cada vez que diga alguna promesa que es de bendición para usted, usted diga amén, lo recibo. O por último en silencio, amén, lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús te lo recibo. Porque es la forma también de cosechar esa atención. Yo sembré con atención y lo coseché recibiendo, y lo puedo experimentar en las cosas del Señor. Entonces sembramos, en la siembra de la sabiduría es la atención. También hemos entendido, por medio de lo que yo decía al principio, que bajo la honra y la deshonra, la falta de temor en la iglesia también ha producido mucha deshonra. Mucha deshonra. ¿A qué le voy a decir con esto? El temor de Jehová. Hemos perdido la sensibilidad de hacer lo correcto delante del Señor. Ya no nos duele hacer mal. Pecamos deliberadamente. El pecado es algo que nosotros constantemente todos los días hacemos. La iniquidad es una de las cosas que más ha carcomido a las personas. Iniquidad es un pecado planificado. Y muchas veces planificamos nuestra mente y lo llevamos concretado. Ya no hay temor del Señor, ya no hay algo que me dice, ¡ay no! Esto no lo debo hacer. Alguien dijo por ahí, si usted siente que ya está haciendo cosas deliberadamente y no está teniendo temor, preocúpese.
Hay que preocuparse, hay que acercarse a Dios para que esto no nos suceda. La revelación exhortada a la palabra del Señor, si no se presta atención, no tiene poder en nosotros. No tiene poder en nosotros. Lo otro, algo muy importante, hermanos, que yo quisiera decirles. No podemos nosotros como miembros, como ovejas, ponernos al lado del pastor Joel y verlo como un par. No me puedo sentar a la mesa con el pastor Joel en una mesa redonda y opinar de lo mejor deliberadamente, pero por sobre eso, a tratar de imponer mi decisión. Porque por algo Dios ha establecido un pastor, para que él tome la última decisión. No puedo colocarme a la par. Usted puede tener más plata que el pastor, pero el pastor sigue siendo pastor dentro de la iglesia, es su líder. Y como decía al principio, no podemos ignorar que él ha sido puesto por Dios para liderar a esta iglesia. Él, algún día de sus dichos, no es ponerlo en aprieto al pastor, pero él algún día de sus acciones, sus dichos, dará cuenta delante del Señor. Amén. De este redil. Amén. Pero mientras tanto, obedecer a la palabra, estar bajo a estas autoridades que gobiernan, que Dios ha puesto para que nosotros podamos ser bendecidos. Usted no va a encontrar bendición si se pone rebelde delante del pastor, si se pone un criticón. Usted no bendice a la iglesia ni al pastor lo pone orgulloso si usted murmura, si usted chismea, si usted hace daño entre los hermanos, si hay divisiones dentro de la iglesia. Eso no agrada delante del Señor, no agrada, porque una de las cosas que ha querido él plantar, usted sabe lo que es tratar con personas. Yo soy líder de jóvenes. Lo que es tratar con personas difícilmente, con distintos caracteres y distintas personalidades. Cuanto más un pastor que tiene una congregación casi completa. Tratar con cada uno, con niños, con grandes. Que los niños corren, que los jovencitos se ponen rebeldes y están ahí influenciados por el mundo, que los adultos se ponen medios enojones, que los abuelitos son a su manera y que ellos no cambian. Jesús cambia en todo momento y en todas las edades. Cuando Jesús está influenciando nuestra vida, siempre va a haber cambios en nuestra vida. Solo cuando Jesús está en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, dentro de la iglesia, cuando yo me pongo al lado del pastor, puedo haber 5 hermanos al lado del pastor, no puede existir de alguna manera en una decisión final, democracia. Y a lo mejor usted no lo ha escuchado así y a lo mejor se puede ofender un poco. Aló, Señor, acabo de decir eso, Señor, y no dijeron amén. ¿Sigo? Sí, está bien. ¿Ya? Está bien porque lo veo muy serio. Nadie dice amén, escuchan la palabra del Señor. Entonces estamos, el silencio otorga, están recibiendo la palabra del Señor. No puede haber una opinión de un mismo nivel bajo mi pastor. Alguien debe tomar la decisión. Debe haber alguna cabeza que dirija esta iglesia, porque si no estaríamos desordenados. Y así opera el reino de Dios. Y Dios lo estableció así. Cualquiera que se vaya en contra de ello no será bendecido. Y lo más probable es que termine yéndose de este reino. ¿Por qué no? Ni no por culpa del pastor. Por culpa de ignorar ciertas cosas en el Señor. A todos Dios nos ama por igual. Pero no podemos ignorar que a los siervos del Señor, a nuestro pastor Joel, hay que tenerlo por doble honra. Por doble honra. A lo mejor en el cielo la recompensa no es igual. De hecho, no es igual. Hay coronas para aquellos que van a ser mártires, para pastores, para aquellos que anuncian las palabras del Señor. Es una recompensa distinta que recibimos arriba en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y debe ser así. Porque si no, Dios sería un Dios injusto. Lo único que va a ser igual a nosotros es cuando decimos que Dios nos ama a todos por igual. Amén. Y que la salvación es igual para todos, porque Amén. Todos tenemos del mismo valor. Pero no es el tema, sino que bajo a la autoridad nuestro pastor va a ser recompensado de una manera distinta a nosotros. Y lo dice la palabra. Lo dice la palabra. El pastor es nuestra bendición. Y ponga atención a lo que le voy a decir. Algunos dirán, el pastor siempre está predicando los domingos. Cada vez que el pastor se para en este lugar y exhorta una palabra hacia la iglesia, usted va a ser bendecido. Amén. Si usted se para en esa palabra exhortada por el pastor, usted va a ser bendecido, va a poder caminar. ¿Por qué? Porque usted se desliga de la responsabilidad de que el pastor él es consecuente de lo que estudia, lo que dice, lo que habla. Amén. Y nosotros nos libramos de esa responsabilidad de solamente obedecer a aquello que nos está entregando. De hecho, también no es que sea algo aquí tan jerárquico. Yo sé que el pastor siempre ha dispuesto también para que si usted tiene que decir algo que debe ser así,
puede acercarse y decirlo. No murmurarlo entre los hermanos, sino ir donde el pastor y decirlo. La murmuración son una de las cosas que más pueden dañar a un pastor en la iglesia, la división, porque se le está dividiendo los rediles, se le está dividiendo las ovejas, y debemos tomar en cuenta esa porción. Y recordemos, la bendición no es para el pastor si nosotros nos sometemos, lo bendecimos espiritualmente, monetariamente, sino la bendición es para nosotros, para crecer. Y yo voy a terminar con este ejemplo. En la Biblia habla en un momento oportuno del profeta Elías que él cayó en depresión y estuvo en un desierto, y de alguna manera, saltándome todas las partes de la historia, Dios motivó a Elías a que se fuese a ver a una viuda. ¿Qué hizo esta viuda? Obedeció solo la palabra del Señor, lo alimentó. Amén. ¿Y qué recibió ella? Se le multiplicó el aceite. Amén. Cuando nosotros estamos bajo este dominio que Dios ha puesto, autoridades a nuestro pastor pueblo, usted va a ser bendecido, va a ser sanado, salvado. Gloria a Dios. No puede pensar en su mente que si usted no pasa acá adelante y el pastor le impone la mano no va a suceder nada. No. Recuerdo una oportunidad hace como 5 años, por eso yo doy palabra fiel de lo que estoy diciendo. Estábamos en la congregación de Pichilope, creo que lo he dicho en otra oportunidad, y había un siervo del Señor adelante predicando que no conocía al pastor Pueblo, y lo vio entrar desde atrás de la iglesia, y mientras él estaba predicando interrumpió su prédica y dijo lo siguiente, me quedó grabado. Dijo, mira, ahí viene entrando un siervo del Señor, Dios, el Espíritu Santo me da testimonio que él ha sido llamado por Dios y que lleva mucho tiempo en el ministerio. Y él no lo conocía. Yo entendí que es el Señor que reconoce y honra a sus siervos. Siempre. Es algo que nosotros debemos tener, porque hay que honrar a aquellos que nos honran. Y su palabra ahí, como leíamos en 1 de Samuel, a ver si lo encuentro en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, porque yo honraré a los que me honran. Si usted honra al pastor, Dios lo honra a usted también. Amén. Y los que me desprecian, ponga atención y pase por su mente todo lo que le he dicho, espiritual, financiero, todo en lo que podamos sembrar delante del Señor, que Él nos ha hablado bajo la palabra, todo lo que podemos entregar, dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es uno de los efectos que podríamos recibir si no nos sometemos bajo a este dominio que Dios ha establecido. Amén. Dios lo ha puesto así. El reino de Dios, usted sabe que específicamente yo he exhortado la palabra del Señor enfocado a lo que es el pastor. El reino de Dios son muchas áreas, muchas aristas. Amén. Pero una de las importantes dentro de este reino es lo que yo le acabo de exhortar, le acabo de mencionar. Debemos honrar a nuestro pastor. Y a mí me ha sido difícil, porque usted puede decir, hermano Diego, ¿usted de los 28 años no ha sido rebelde alguna vez? Sí, he sido rebelde. He peleado muchas veces, a lo mejor el pastor no lo ha visto como pelea, pero yo me siento mal. Cuando yo me acerco, yo he escuchado a hermano Gabriel, a varios, que se han sentido mal por decir una mala palabra. Y el pastor me ha dicho, obedece, obedece. Y muchas veces no hemos entendido este principio bíblico. Muchas veces el obedecer, el someternos, nos va a llevar a hacer algo que muchas veces no queremos hacer. No queremos hacer. Pero va a haber bendición detrás. Y eso debemos entenderlo siempre. Así que yo voy a